gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. San Dionisio, Ruega por nosotros. Artículo 8, página 18. ¿Cuánto dura la vida contemplativa? ¿Cuánto puede durar? Y que primero vamos a distinguir a lo que hemos hablado un poquito. Decíamos, por ejemplo, cuando uno está durmiendo, no digamos que está haciendo vida contemplativa, aunque esté durmiendo, no está trabajando, pero no hace nada. En cuanto a actividad humana, porque la vida contemplativa es un conocimiento de la verdad divina, cargado de amor a Dios. Y cuando dormimos, no sé en qué pensamos. En pavada, en nada. La vida contemplativa, en su parte humana, su actividad humana, es intermitente. Sobre todo si dormimos la siesta, se intermitemiza más. Pero la vida contemplativa en cuanto a don de Dios, es decir, como hemos visto, ¿no? Cuando uno es bautizado, recibe la gracia santificante, recibe los dones del Espíritu Santo, y por tanto, en su espíritu, el alma humana, cargada de la gracia divina, es un alma contemplativa, por lo menos en potencia. No solamente en potencia, tiene todas las capacidades para ser contemplativa por los dones del Espíritu Santo. Y en ese sentido, desde el punto de vista sobrenatural, la vida contemplativa nunca se interrumpe, ni siquiera cuando dormimos. Solamente el pecado mortal interrumpe la vida contemplativa. Pero si uno no comete pecados mortales, como hay muchos casos de santos, entonces no se interrumpen los dones del Espíritu Santo, y por tanto no se interrumpe la contemplación infusa, es decir, infundida por Dios. Así como no se interrumpen los dones y la gracia, permanecen mientras dormimos o mientras hacemos otras actividades que requieran atención, como jugar al ajedrez, requiere mucha atención. Bueno, pero si jugamos al ajedrez y estamos en gracia de Dios, la contemplación infusa permanece. Porque en ese momento no podemos pensar en otra cosa más que en las fichas del otro. ¿Cómo va a mover el otro dentro de 5 jugadas? Es muy absorbente el pensamiento, pero se suspende la vida contemplativa en cuanto a lo que nosotros hacemos, pero no se suspende la contemplación infusa. Esa diferencia se nota, se entiende, ¿no? Son las dos partes, los dos motores, o las dos funciones contemplativas. Entonces la vida contemplativa, en lo que hace la parte humana, estamos hablando acá, no permanece todo el tiempo. Primero, como decíamos, hay que dormir, y ahí se acabó. Aunque a veces soñamos con el Sagrado Corazón de Jesús, soñamos con los santos, y bueno, es una prolongación menor de la actividad contemplativa, porque en el sueño muchas veces soñamos lo que durante el día hemos hecho o pensado.
Buen día, permiso. Buen día. Entonces dice, objeciones por los que parece que la vida contemplativa no dura mucho tiempo, no es permanente o no es constante. ¿Por qué? La vida contemplativa, la primera objeción, dice, consiste esencialmente en actos del entendimiento, conocer una verdad divina o creada, como hemos visto en el artículo, creo que el cuarto, la cultura católica, ¿se acuerdan, no? Todas las actividades y todos los conocimientos de todas las criaturas en orden al conocimiento de Dios. Todas las perfecciones intelectivas de esta vida se acabarán, según dice San Pablo, cuando habla de la caridad. Las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, la ciencia se desvanecerá, solamente permanecerá la caridad, dice San Pablo. Luego la vida contemplativa se acabará. Es una objeción malísima, que me disculpe también Santo Tomás, porque San Pablo no dice que la vida contemplativa se acabará. Es una trampa muy, muy tramposa de Santo Tomás, ¿no? Así que no le hagan caso. Porque las profecías se acabaron. El don de lenguas se va a acabar. Toda la ciencia, cuando nos muramos, se va a acabar. Se acabó la teología, se va a acabar la suma teológica, no va a haber más clases los sábados a la mañana. Cuando se acabe el mundo, cuando nos muramos. Pero la vida contemplativa, ¿qué va a pasar? En el cielo. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra nunca pasará. pasa, exactamente. Y la vida contemplativa se basa en la palabra de Cristo. Por No tanto, puede morir nunca. no puede morir. Por eso se transformará en el cielo, va a ser más intensa la vida contemplativa. Por los siglos de los siglos. Claro. Segunda objeción, parece. El hombre experimenta la dulzura de la contemplación precipitadamente y de paso, así a las apuradas, porque dice San Agustín, dice a Dios, me introduces un afecto extraordinario y una dulzura desconocida, pero vuelvo a mis miserias. Porque, como hemos visto tantas veces, y seguiremos viendo, la contemplación de las verdades divinas es algo demasiado elevado, supera la capacidad humana. Y entonces la capacidad humana puede llegar a un poquito, no a todo, lo que es Dios, y por eso no puede ser permanente. Por eso dice San Agustín, vuelvo a mis miserias. Tengo esa vida contemplativa, pero cada tanto me ocupo de otras cosas que no son Dios. Y muchas cosas que leemos de la Biblia o de la Suma Teológica o de lo que fuera, ¿no? Muchas veces no entendemos, o entendemos al revés, peor todavía. Nos desconcentramos. Nos despistamos. Nos despistamos. Eso es lo que dice, vuelvo a mis miserias. No nos da el cuero para hacer tan perfectamente y constantemente y continuamente llevar esta vida contemplativa. Y San Gregorio dice, hablando de Job, pasando delante de mi espíritu, dice, la mente no permanece durante mucho tiempo en la suavidad de la contemplación íntima, porque vuelve en sí deslumbrada por la misma intensidad de la luz. Lo mismo, por la excesiva grandeza, luminosidad de lo que son las verdades divinas, lo que es Dios. Ese deslumbramiento, como cuando miramos el sol, ¿no? Que emoción, hay que mirar por otro lado. Que es magnífico. Y nos supera. Hay que mirar para otro lado. Sí, son muchos argumentos y tienen razón, son todas las objeciones son verdaderas. La primera no, la primera es muy sonsa, pero esta es muy verdadera y es verdad. No podemos. Tercero, no puede ser duradero aquello que no es connatural al hombre, sino que supera la capacidad o la potencialidad humana. No solamente eso, ¿no?
muchas cosas no pueden ser duraderas porque el hombre no es duradero. Y necesitamos diversidad de acciones o de actividades, todos. Necesariamente estamos, como diríamos, sujetos o esclavos de la multiplicidad. Una acción o una actividad es la vida contemplativa, pero hay que hacer muchas cosas, incluida la monja de clausura, que bien específicamente, ¿no?, para la vida contemplativa, también necesita hacer otras cosas. Pero además, la vida contemplativa, dice Aristóteles, es mejor, o es más, es superior a la capacidad humana, a lo que es el ser humano. Son todas verdades. Por eso la vida contemplativa no puede ser permanente, duradera en el sentido ese, no puede ser. Repito, la vida contemplativa en la parte humana, no en la parte infusa. En la parte humana no se puede. Y eso lo experimentamos todos. El mismo San Juan de la Cruz, que fue un gran místico, tenía que hacer otra cosa, ¿no? Y muchas veces quedaba así como arrebatado en éxtasis, en la contemplación divina, pero después volvía. Es así, en esta vida es así. El cuento de nunca acabar. Sí, hasta que nos muramos. Pero mientras no nos muramos, la actividad contemplativa no puede ser permanente. Pero, contra estas objeciones, dice San Tomás, está lo que dice Cristo. María, de las dos hermanas, Marta y María, María representa la vida contemplativa, porque dice que descansaba escuchando a Cristo. Y Marta representa la vida activa, porque se ocupaba de cocinar. María ha elegido la mejor parte y no se la quitará, porque como dice San Gregorio, la vida contemplativa empieza aquí para perfeccionarse en la patria, en la vida eterna. En fin, después de todo lo que hemos estudiado en este año, es facilísimo esto. Ya lo saben todo. Es evidente. Pero igual hay que decir algunas cosas. Y acá viene la distinción que hace Santo Tomás. Una cosa puede ser duradera o constante, permanente, bajo dos aspectos: por su propia naturaleza o respecto de nosotros. En sí misma, la vida contemplativa, ¿en qué consiste? El conocimiento, la visión, la mirada intuitiva de verdades divinas o creadas, pero verdades. Y las verdades, de por sí, dice, primero dice, la vida contemplativa es duradera, permanente, primero, porque trata de cosas incorruptibles e inmóviles. 2 más 2 son 4, desde Pitágoras hasta hoy. Y antes de Pitágoras también. Y es indiscutible. Es indiscutible porque es evidente. Y como dice acá, incorruptible e inmóvil. Hay otras verdades circunstanciales que son corruptibles y móviles. Corruptibles quiere decir, por ejemplo, opinables. San Martín cruzó los Andes en un caballo blanco. Eso es opinable. Yo no estuve ahí, y ninguno de ustedes estuvo, y no hay fotos. Podría ser o no ser. Se podría encontrar una explicación de por qué dicen eso, ¿no? Lo más seguro es que se cruzó de mula, porque en las montañas los caballos no pueden andar, tienen que ser mula. Los caballos se lastiman muy fácilmente. Bueno, eso es una cuestión opinable, es una verdad corruptible, es una verdad no absoluta, que eso quiere decir, ¿no? Que podría ser, no sé, que tiene sus matices, ¿no? Que habría que haber estado ahí. Y si fue verdad, ¿qué le importa? Digamos, si cruzó caminando, ¿qué? La verdad es que San Martín cruzó los Andes por la independencia de América y todas esas cosas. Eso es más, un poquito más sustancial, más incorruptible. Dicen que sufría de gota y que de hecho cruzó en camilla. Así lo dice. cual en realidad lo hace más heroico. Más heroico todavía que si hubiera andado en un caballo. blanco. Pero bueno. Son verdades corruptibles
Es decir, no tiene mayor importancia. Por eso, no sé si acá algún historiador, si hay, pido disculpas, pero según dice, la historia no es una ciencia, porque no trata de verdades incorruptibles, la historia, sino trata de verdades corruptibles, es decir, opinables, que podrían ser, quizás sean verdaderas, quizás más o menos, no dan certeza. La enseñanza de los libros de historia. No es ciencia exacta, no es como la matemática. Claro, no es exacta. Por eso hay que usar la palabra esa, corruptible. Podría ser o no ser. O podría ser de distintas maneras, o podría, como muchas veces pasa, el caballo blanco de San Martín, que efectivamente es un símbolo utilizado en la historia para indicar la grandeza de un personaje, la grandeza del jefe, del triunfo. Es un símbolo que se usa en historia. Siempre el jefe, cuando gana, entra en un caballo blanco o en un carro tirado por caballos blancos. Es una verdad corruptible, porque el caballo blanco no le dio la victoria al jefe, las balas le dieron la victoria, los soldados. Y en el caso de la revelación, esa contemplación activa, digamos que fija, que no cambia. Claro. Por ejemplo, el libro de Job, cuando empieza, dice, está Dios como Padre, y todos están invitados y viene Satanás. Sí. Acá la idea, como contemplación que no cambia, es la idea de Padre, ahí no castrado, porque invita a todos. Entonces hay una diferencia con nuestros padres, no los sacerdotes, porque no se les llama padre en este caso, diferencia con nuestros padres que sí crecemos en base a la autoridad y a la castración. No, yo no, mi padre no fue así, su padre no sé, pero cuando te dijeron no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no, discúlpeme. Si no estudias vas a tener problemas. Está muy equivocado, discúlpeme. De todas maneras, no se equivoco, la verdad no se equivoca. No se refiere a eso, las verdades corruptibles e incorruptibles, ¿no? Porque las verdades reveladas, cuando son verdades históricas, también son corruptibles. ¿Por qué? Primero porque son hechos históricos que podrían haber sido de distinta manera, no son hechos absolutos. Dios los dispuso así. Y segundo, porque muchos de esos relatos históricos tienen mucho de simbólico, de metafórico o de literatura, y por eso no es algo absoluto. Pero cuando plantea que Dios es uno y trino a la vez, es una verdad absoluta, y por eso es incorruptible e indiscutible. Pero eso lo dejó, que el diablo se presentó delante de ellos, son el literario, porque... Pero ahí Dios funciona como padre. Sí, pero no se trata de eso. Ni siquiera con Satanás es castrado. Eso es un... Si es una idea, bueno, hay que buscar la contemplación constante, digamos, en esa idea de padre. De lo que estamos hablando, y lo que usted dice, yo lo que le digo, es que es un estilo literario, porque el demonio no puede presentarse. Pero es palabra de Dios, está en la Biblia. Sí, pero ¿en qué sentido lo dice? ¿Ve cómo es una verdad corruptible e movible? Pero una cosa tan absoluta. La idea de padre no es movible, es padre. No es una idea tan absoluta, es una metáfora. Porque a Dios le aplicamos nombres humanos como analogía, por una analogía. Pero Dios es Padre, absolutamente, en cuanto que la primera persona de la Santísima Trinidad engendra a la segunda persona. En el sentido sí es absoluto, esa verdad divina, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Lo que llamamos las procesiones internas de la Santísima Trinidad. Pero lo otro es una analogía que le aplicamos a Dios ciertos nombres y ciertos relatos. Pero incluso digo, ¿no? Cuando sean hechos reales, como la encarnación, por ejemplo, ¿no? La multiplicación de los panes, son verdades móviles, es decir, podrían haber sido así. En cambio decíamos, 2 más 2 son 4, no es móvil, es así. No hay posibilidad de que sea distinto. Por eso la contemplación, por eso decía, la historia propiamente
No, muchos dicen, y yo digo también, que no es una ciencia porque no nos da verdades incorruptibles e inmóviles. Nos da verdades verdaderas, corruptibles, móviles. Pero la contemplación se trata de contemplar verdades incorruptibles, que sean que coherentes. son divinas, o digamos así, ¿no? La contemplación tiene por objeto principal las verdades divinas, que por sí mismas son incorruptibles e inmóviles. Pero hay otra serie de verdades menores, que cuanto más menores, más corruptibles y móviles. Como decía de la historia, o las matemáticas también, o la aritmética, y la misma metafísica, que es tan cercana a Dios. Y la teología, porque la teología, dice la primera cuestión de la suma teológica, la teología, en primer lugar, es el conocimiento que Dios tiene de sí mismo, que es infinito, absoluto, incorruptible e inmóvil, pero absolutamente, absolutísimamente. En segundo lugar, la teología es el conocimiento que los santos tienen en el cielo, el conocimiento de Dios de los santos, la visión beatífica, que es contemplar verdades incorruptibles e inmóviles en una inteligencia corruptible y móvil, pero son verdades divinas directamente. La revelación de los profetas de la Biblia es un relato de verdades, de toda clase de verdades, amoldadas al modo humano. Y la teología que hacemos nosotros acá en clase es poca cosa. Algún día llegaremos a las verdades incorruptibles e inmóviles. Por ahora estamos acá. Pero además de eso, es duradera, permanente, porque no tiene contrariedad. Porque no hay nada contrario al deleite del conocimiento, según dice también Aristóteles. Fíjense que el conocimiento de las cosas sensibles puede tener contrariedad, porque hay, como decimos, el ejemplo es el mirar el sol, ¿no? Hay el conocimiento a través de los órganos sensitivos, el oído, el gusto, el tacto, el olfato y la vista, tiene su contrariedad cuando el objeto supera la capacidad del instrumento, el órgano físico. Entonces, por ejemplo, el oído tiene un límite de decibeles que puede soportar, para arriba y para abajo. La música del rock pesado, según dicen, los que escuchan tienen que escucharla a todo volumen, no lo pueden escuchar bajito, porque no sirve, no sé cómo es el asunto, ¿no? Entonces, el oído, o el escuchar cierto tipo de música, tiene contrariedad. Satura el oído, la vista, el olfato, el gusto. Puede traer una dificultad, una oposición. En cambio, el conocimiento intelectual no tiene límite, por eso no tiene contrariedad. Siempre podemos conocer más. Aunque la inteligencia humana o el conocer humano utiliza las neuronas como instrumento, y por tanto, desde el punto de vista físico, puede haber un cansancio, la fatiga mental, el estrés, el surmenage, no por la inteligencia, que no tiene contrariedad, no tiene límite, sino por las neuronas. Y ahora viene el problema del síndrome de Bernoulli. ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿Usted sabe cómo es el síndrome de Bernoulli? Le llaman el cabeza quemada. Claro, pero eso por la parte orgánica, no por la inteligencia. Por Claro, la pero inteligencia, un agotamiento físico, y por eso hay que dormir, tomar vitaminas y no sé qué más. Pero el intelecto no tiene contraída, porque incluso estudiando cosas falsas podemos aprender mucho. En los Estados Unidos han descubierto ya 2 casos de accidentes mentales por golpe o accidente
Dice que se ha multiplicado la capacidad de raciocinio. Y a veces sí, a veces se divide, se multiplica. Claro. El asunto es que de por sí la inteligencia Ahora, padre, no tiene. se refiere más bien al objeto contemplado, a las cosas contempladas en sí mismas, digamos, que son Sí. ¿no es cierto? Las verdades. Incorruptibles e inmóviles, y además no tienen contrariedad. No tiene contrariedad, Y porque son el deleite, claro. pero el deleite del conocimiento no tiene contrariedad. Porque también el conocimiento de las verdades no absolutas también produce un deleite Bueno. Ahora, recién después viene a referirse a la persona humana. en cuanto a la Cuanto al hombre, sí. Pero digo que también el conocimiento de verdades móviles y del error, etc., también produce un deleite, el gozo de conocer. Por eso decía siempre, también el sacerdote o el predicador tiene que estudiar muchas estupideces y cosas malas de la secta y de esto y lo otro, y cosas del diablo, y también ahí se aprende cosas de Dios. Y por eso es fácil lo que se llama la curiosidad, como Eva por el diablo, ¿no? Porque el conocer en sí no produce un deleite. Conocer verdades, aunque sean verdades a medias y tergiversadas, como lo que le dice el diablo a Eva, ¿no? Y a veces uno paga un precio. Que se abrían los ojos y serán como Dios. También produce un deleite, desordenadamente. Y en segundo lugar, también respecto de nosotros, es duradera o permanente. ¿Por qué? Porque es propia de la parte incorruptible del alma, el intelecto. Porque en el alma humana, ¿se acuerdan que hablaba muchas veces de los tres niveles del ser humano? Entonces, la sensibilidad, los afectos sensibles, las pasiones, los instintos y todo eso, es algo anímico, psicológico, en relación con el cuerpo. Y por eso decíamos, tiene un límite, tiene su corruptibilidad. Si me sacan los ojos no puedo ver. Y no me quitaron la vista, me quitaron los ojos. La vista es una capacidad del alma que sigue estando, pero como no tengo ojos, el conocimiento sensible es corruptible, es limitado, es... En cambio, la parte incorruptible del alma, es decir, el intelecto es incorruptible. Es decir, la vida contemplativa es propia, no de los ojos, ni de la imaginación, sino de la inteligencia. Porque el conocimiento amoroso de verdades divinas o creadas. La mente procesa información. Capta, ve información, verdades. Y por eso puede subsistir después de esta vida la vida contemplativa. Porque si fuera la vida contemplativa en el sentido estético, de la música, de la pintura, del canto, no subsiste cuando nos muramos. Cuando nos muramos, todo el cuerpo y todos los órganos corporales y todos los órganos que utiliza la sensibilidad desaparecen. Queda la sensibilidad, digamos así, suelta, sin, como diría, ¿no? Sin contacto con su objeto propio, porque no tiene ojos para ver los colores y las cosas con color. Pero el intelecto es incorruptible y por eso la contemplación, que es la acción directamente realizada por el intelecto, por la inteligencia, no puede, o sea, en la otra vida continua. Además, porque y por eso, cuando vemos la respuesta, ¿no? En las obras de contemplación no trabajamos corporalmente. Justamente, eso es ¿cómo diría, no? La alternancia en nuestra vida, en este mundo, entre actividades corporales y actividades contemplativas. Pero, como hemos visto tantas veces, también en las actividades corporales, como cocinar, también se puede ejercitar la vida contemplativa, porque Dios también está en las cacerolas.
En las obras de contemplación no trabajamos corporalmente, sino utiliza propiamente o directamente la corporeidad, la vida contemplativa. Nosotros necesitamos tenemos la corporeidad y por tanto necesitamos realizar actividades corpóreas, es parte de la vida humana, pero esa es la vida contemplativa. Aunque durante actividades corpóreas, como cocinar, como cortar el pasto, como caminar, se puede ejercitar la inteligencia, el pensamiento y la presencia, el recuerdo de Dios o de las cosas de Dios. Padre, una Sí. pregunta, padre. En la acción ritual, o sea, precisamente en la misa, Sí. se unificarían, ahí estaríamos, digamos, en una unidad de contemplación. Bueno, la misa es una acción muy contemplativa que utiliza elementos físicos como símbolos para hablarnos o para mostrarnos elementos no físicos, elementos espirituales, esa combinación. Y ahí sí, explícitamente las acciones litúrgicas, las ceremonias litúrgicas, tendrían que ser, sí, específicamente específicamente quiere decir por su propia constitución, por lo que es una ceremonia religiosa, tiene que orientarse a la vida contemplativa, la ceremonia religiosa, de por sí. En cambio, cocinar, de por sí se orienta a comer. Y yo le agrego, como actitud mía, la contemplación, la actitud contemplativa cuando estoy cocinando. Pero la finalidad propia de cocinar es comer. El objetivo. El objetivo. En cambio, en la misa, en todas las ceremonias litúrgicas, hasta en la confesión, la finalidad propia es la vida contemplativa. Que en la confesión, el arrepentimiento de los pecados y la absolución que recibo están orientados a hacer de mí un cristiano contemplativo. Y la misa mucho más. Su objetivo específico es ese. Y respecto a las objeciones, la primera es muy fácil. El modo de la contemplación no es el mismo que aquí que en el cielo, ya sabemos. Pero decimos que la vida contemplativa permanece, así como decía San Pablo, la profecía pasará, si no va a permanecer. Ni la profecía, ni la ciencia, ni la teología, ni las clases de los sábados no van a permanecer. La caridad sí, siempre permanece. Salvo que cometamos pecado mortal, pero si no, no se suprime la caridad. Que es el principio y fin de la vida contemplativa. Como hemos visto muchas veces, la causa por la cual queremos vivir, ser contemplativos, es por el amor a Dios, no para dormir la siesta. Principio y fin, porque ese amor a Dios me mueve a querer conocerlo mejormente, más perfectamente, y al conocerlo mejor, más tiendo a amar a Dios, más perfectamente amo a Dios. Por eso dice San Gregorio, la vida contemplativa empieza aquí para perfeccionarse en la patria celestial, porque el fuego del amor que empieza a arder aquí se avivará más cuando vea a aquel a quien ama. Porque ahora, dice San Pablo, acá vemos a Dios como a través de un espejo y en enigmas. Y así todo, bueno, lo amamos más o menos. Pero cuando lo veamos tal cual es, cara a cara, motivados por el amor, vamos a decir, era mucho más de lo que yo pensaba. Y se va a encender más el amor a Dios, al verlo con más nitidez, por decirlo así. Y la contemplación de la misa puede ser contemplando la muerte, pasión y resurrección. ¿Sí? Todos los misterios divinos. Eso es contemplar la muerte, que con misa, Sí. Porque fíjense, ¿no? sería Yo siempre les digo, tu muerte. sí. Yo siempre les digo, ¿no? Contemplar las verdades divinas. Porque a Dios lo veremos cara a cara en el cielo. Pero acá vemos temas. Como usted dice, ¿no? En la misa vemos ciertos temas. O en Navidad vemos otros temas. O cuando leemos la Biblia vemos otros temas. Características de Dios o verdades divinas. Todas las que sean. No queda limitado. Porque son miles y miles de las verdades divinas.
Pero sería un misterio esto de la palabra contemplar la muerte. Que De la muerte de Cristo. como siempre en los velorios, un temor, No, pero la misa se refiere a la muerte de Cristo, la pasión de Cristo en la misa. ¿Por qué? La muerte redentora. Claro, porque eso es lo que hizo Cristo, lo que quiso hacer toda su vida Jesucristo, entregarse, porque dice, nadie me mata, yo entrego voluntariamente la vida, ¿no? Entregarse en sacrificio por nuestra redención. Ese es el sentido. El velorio de Cristo, el velorio vemos la muerte de los difuntos, hermano, que tiene un sentido de morir junto con Cristo, para vivir junto con Cristo en el cielo. Pero de la muerte en adelante no es el comienzo de una etapa, digamos Sí. así, que es la eternidad. Y sí, la vida eterna. Pero en la misa contemplamos la muerte de Cristo como un misterio divino. Sí, En ese sentido, por eso contemplamos. es un misterio divino. Claro, A través de un montón de símbolos. Por ejemplo, el cirio pascual, que está encendido desde el domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés, ¿no? ¿Por qué una vela tan grande encendida? Si hay otras velas en el altar. Es un símbolo de la vida de Cristo, porque es la vela de la fiesta de la Pascua encendida. Es como si tuviera vida, porque el fuego parece, ¿no? Es un símbolo, parece un ser vivo, tiene movimiento y todo, si quieres lo toca se mueve. Te parece un ser vivo y por eso simboliza a Cristo resucitado. Además, la muerte de Cristo va necesariamente unida a la resurrección también. ¿Sí? Entonces, a veces lo que se festeja más es la resurrección que la muerte en sí, porque la muerte es nada más que el tránsito a la resurrección. Lo que pasa es que la redención se produjo por la muerte de Cristo. No, yo digo la resurrección de Cristo mismo, Sí. que aparte nos redime y todo eso. Pero la muerte de Cristo sabemos que no es una muerte, porque necesariamente resucita, ¿no? Sí. Son misterios que van San Pablo juntos. creo que decía algo así, que si realmente Cristo hubiera muerto, No dice, si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe. no, claro, eso, exactamente. Pero Si por no él hubiera murió. resucitado, sí, Por él sí, murió y está después bien, resucitó. está bien. El asunto es que son muchas cuestiones sobre Dios, ¿no? Por eso así en Navidad meditamos el nacimiento de Cristo en Belén, pero durante la misa se renueva el sacrificio de la cruz. Entonces, aquí hay una contradicción, no se puede en Navidad meditar la pasión, o no se puede en Semana Santa meditar el nacimiento de Cristo. Sí, porque todos los misterios se unen. No son cosas separadas. No es como cuando uno va al colegio secundario, que tienen 13 materias, y las 13 materias, 7 no tienen nada que ver con nada. Acá no, todos los temas tienen que ver con Cristo. porque si no Todos. se hubiera encarnado, no hubiera podido tomar la humanidad y morir. Y ofrecer el y sacrificio. redimir a la humanidad. Claro. Y si no hubiera sido, bueno, por eso la anunciación que festejamos y la encarnación. Y el nacimiento, bueno, hermano. Y lo mismo Todos los todos cosas de Dios, misterios, todo tiene que ver. claro. Por eso hay unas imágenes del niñito Jesús en una cruz. Eso hay imágenes muy antiguas, ¿sí, no? Y bueno, porque Cristo dice en la última cena, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Como que el pensamiento de Cristo, desde que vino a este mundo, está en ofrecerse el sacrificio a Dios. Entonces, la diversidad de misterios es diversa, digamos así, por nosotros, porque no podemos entenderlo a Dios en un solo concepto. Lleva tiempo. Lleva tiempo y esfuerzo. Respuesta a las objeciones. Ya estamos en eso, ¿no? Sobre la caridad. La respuesta a la segunda objeción. Hay una cosa como, justamente no por esta triple dimensión del ser humano, la corporeidad, lo anímico, lo psíquico y lo espiritual, también es una triple dimensión de capacidad y de
de aguante. Entonces, el nivel corporal, el aguante es poco. Todos los días hay que dormir. Cuando yo era muchacho, podía estar 2 días sin dormir. Pero ahora no. Y ahora si no duermo a la siesta me muero. Porque el nivel corporal tiene muchas limitaciones. ¿Y sabe dónde es programado el niñito? Cuando el niñito no veo a su madre. Por ejemplo. La hora de comer, la hora de dormir. Sí. Es muy corporal la vida del niño, hasta que va despertando la inteligencia, ¿no? Y la vida anímica, psíquica, cultural también. ¿Cuántas horas podemos estudiar? 3 horas, 4 horas. Si hay exámenes, 5 horas. Pero mucho más no, porque lo psíquico, lo cultural, tiene su capacidad, su aguante. Ninguna acción puede durar mucho tiempo en su máximo. Fíjese que muchas veces en las Olimpiadas, los que tienen que correr 200 metros o correr 500 metros y llegar primero, se ponen droga. Un poquito. Porque si no, no aguantan. La tensión muscular para correr 500 metros a toda velocidad y ganarle al resto es muy difícil, ¿no? Entonces hace falta un poquito de alicientes químicos. Ninguna acción puede durar mucho tiempo en su máximo, porque en esta vida somos así. Ahora bien, lo sumo de la contemplación consiste en alcanzar la uniformidad de la contemplación divina, como vimos esa metáfora de San Dionisio, la uniformidad de la contemplación circular, ¿se acuerdan, no? Como ya dijimos en el artículo 6. Pero fíjense cómo ninguna acción humana puede durar mucho tiempo en su máximo. Por eso existe el recreo. En el colegio, cada 45 minutos toca el timbre, y después cada 2 horas de clase tienen recreo, y de 10 minutos, después recreo de 20 minutos. Y los chicos cuando salen al recreo gritan como locos. ¿Por qué? Porque no pueden aguantar a la maestra 2 horas. Hace falta el recreo, ¿sí? Recreo, esa palabra viene de recrear, volver a recuperar. Como decía Sócrates, Platón, yo leí las obras completas de Sócrates, pero decía, la fiesta, que para los griegos, como para la cristiandad, siempre fueron fiestas religiosas. La fiesta, dice, la han hecho los dioses, para que el hombre, en el tiempo de ocio festivo, pueda recuperar lo que perdió durante el trabajo. ¿Sí? Esa actitud contemplativa que por el trabajo y las cosas, actividades cotidianas, las preocupaciones se pierden. Recuperaron la fiesta, por eso en la fiesta no se trabaja, el día no es laborable. Entonces, ¿qué actividad hay que hacer los días de fiesta? Ojo. Estar alegres. Estar alegres, ¿cómo? La actividad en los recreos y en los días festivos, actividad orientada a restaurar el cansancio, ¿no? Todo, y restaurar la vida espiritual. Por eso es tiempo de oración. No solamente no trabajar, tiempo de rezar. Y después, sobre todo, estar más en familia, por ejemplo. Porque la semana cuando trabajan, cuando estudian, que no saben nunca, en fin. Restaurar lo que hemos perdido, recuperar lo que hemos perdido. Ese es el sentido que dice Platón. Y bueno, y es así. Por eso, dice San Juan Casiano, que un día, es una historia muy antigua que lo repite, lo pescaron a San Juan, el apóstol San Juan, con sus discípulos, en un día de campo, jugando y contando cosas y riéndose. Y le dicen otros cristianos, pero
Juan, tú que eres apóstol, ¿cómo estás jugando acá con los chicos Héctor? Qué falta de ubicación. Tendría que estar rezando, escribiendo esto, el otro, ¿no? Dice, no, ¿por qué? Porque el arco de flecha, ¿no? Si está siempre tenso, al final pierde su fuerza o se quiebra. Y el alma humana es así también. Necesita la recreación para poder restaurarse, recrearse y retomar después las actividades y la vida contemplativa, ¿no? Y por eso dice, el famoso término que pone Piper, ¿no? De los antiguos griegos, ¿qué es el negocio? La negación del ocio. No ocio. El no ocio, ¿no? Sí, el trabajo. Latín greco. Y entonces dice, no se trata de descansar el domingo para poder trabajar más de semana. No, se trata de poder trabajar para poder descansar después. Trabajar para juntar plata y no tener que trabajar 24 horas, sino 8 horas. Y tener tiempo de descanso y de oración y de vida contemplativa, para poder recuperar el ocio. Y no descansar para trabajar más. El hombre en cada cosa que Porque hace. el trabajo tiene un valor, evidentemente, no absoluto. Entonces, la cultura cristiana no es la cultura del trabajo, es la cultura de la contemplación. Pero hay que trabajar para poder tener más tiempo de vida contemplativa. Para poder comer y poder tener salud y todo, etcétera, ¿no? La finalidad por la cual nos recreamos es para poder mejor honrar a Dios, servir a Dios y todo eso. Como decía San Juan de la Cruz, que era contemplativo, lógicamente, dice, él, bueno, era un fraile monje, ¿no? En el convento, hay un momento de recreo, se llama así recreación, después de comer, por ejemplo, para hacer la digestión. Entonces se juntan y a charlar y poner, contar cuentos. Entonces a Juan de la Cruz le gustaba contar chistes buenos, chistes viejos. Le gustaba así, ¿no? Pero dice, un ratito contaba chistes y después orientaba las conversaciones hacia un tema un poquito más en serio. Porque la recreación no debe ser la disolución de la vida contemplativa, sino el descanso necesario por la condición humana de este mundo para retomar con más energía la vida contemplativa. Y San Francisco de Sales dice que los juegos no deben perder la racionalidad. Es necesario el juego para esta recreación y que sea juego o divertimento, como le quieran llamar, sin que se suprima la racionalidad. Por eso, según San Francisco de Sales, no son lícitos moralmente los juegos que son puramente de azar, como la ruleta. Ahora, si yo hago trampa en la ruleta, es lícito, porque no es de azar. Pero jugar al truco, por ejemplo, no es un juego de azar, es un juego que hay que pensarla bien, donde se mezcla el azar y el pensamiento y la diversión y todo eso, de que no pierdan la racionalidad, porque somos racionales, no pierdan, ¿no? O el fútbol tiene un recreo, no un momento para enojarse, pelearse y matar al vecino, para echarle gas pimienta al otro. Tiene que ser para recrearse, para poder restaurar la capacidad humana de vida contemplativa. Pero cuando el juego se convierte en un negocio, ya pasa cualquier cosa, se acabó. Y el juego no puede ser nunca un negocio. Pero si lo toman y bueno, así anda. Algunos van a la cancha y llevan cadena, llevan todo. Sí. Por ahí tiran piedras, tiran tiros. Y eso no es recreación. No perder la racionalidad y no perder la recreatividad en la diversión. Incluso Santo Tomás dice que en la sociedad, así como hay médicos y hay abogados, tiene que haber humoristas. Es parte de la vida humana el humor, la alegría y la diversión. Que no pierda la racionalidad y la moralidad, agregamos, ¿no? Entonces, como le pasó a la Andresina, cuando él se inició, cuando era muchacho, se inicia
este asunto de contar cuentos, le dice el dueño del negocio, un restaurante que tenía esa parte de viva, ¿no? Antes no había no había televisión en los restaurantes, entonces era vivo todo. Entonces le dice a la vecina, dice el hombre, mire joven, usted sale a contar cuentos verdes, porque a la gente le gustan los cuentos verdes y se divierte, porque esto es un negocio. Y la vecina le contesta, mire señor, yo no cuento cuentos verdes, yo cuento cuentos familiares, que se pueden contar en presencia de todos. Si a la gente le gusta, usted me paga, si a la gente no le gusta, no me pague. Y empezó así. ¿Por qué? Porque la recreación no debe hacernos perder la racionalidad y la moralidad. Y tiene que ser recreación, tiene que ser humor, buen humor. No apartando de las buenas costumbres. Tiene que ser buen humor para la recreación psicológica. Incluso padre Castellani recomienda a los que tienen depresión leer a Chesterton, así se ríen un poco con cosas de Dios. Y Chesterton recomendaría, si hubiera sabido, que leyéramos a Castellani para reírnos de las cosas, con las cosas religiosas. El humor de Castellani es muy religioso y es muy humor también. Y es necesario para la totalidad de la vida humana también el buen humor, la diversión y la recreación. Es lo que se llama la eutrapenia, ¿sí? La diversión como una virtud cristiana, no como cualquier cosa, sino no. Por eso hay que saber elegir los programas de televisión. No simplemente porque sea diversión, ya se lo puede total es diversión, no. Diversión racional, por favor. Porque la estupidez es un pecado muy grande, como lo he dicho muchas veces. Estupidizarse por culpa de uno lo puede mandar al infierno. La estulticia es la estupidez que uno realiza por sí mismo. Si uno nació medio opa, ¿qué le va a hacer? Se va al cielo. Pero si se estupidiza, se va a ir al cielo. Y por eso San Juan de la Cruz dice, agrega, en el cántico espiritual, habla mucho del silencio. El silencio, que no es la ausencia de palabras, es una plenitud y una abundancia de la palabra de Dios. Habla de la música callada. Porque si ustedes escuchan la Mona Jiménez, es una música no callada, no conduce al silencio y al amor de Dios y al amor al prójimo, conduce no sé qué, o el rock. Pero es esta música como Bach, que es una música callada, motiva, además de ser linda y hermosa y todo, motiva hacia la vida contemplativa. A la inspiración también. De ahí que aunque la contemplación no puede durar mucho bajo este aspecto, puede durar mucho respecto a otros actos de la contemplación. Es decir, otras actividades como el recreo se orientan hacia la vida contemplativa. O el trabajo, como decía San Benito, pone el trabajo para los monjes. Y el trabajo que facilite la vida contemplativa, el trabajo manual, como vimos algunas veces, no el trabajo de máquina. Padre, parece, ¿no? Se referiría, por un lado, al acto de contemplación del que habla Dionisio, ¿no es cierto? La contemplación, la conformidad de la contemplación divina, sería ese estado de suma tensión que dura instantes, que sería esa contemplación infusa. Algo así, cuando sí. el alma llega, místico, a esa experiencia de Dios que dura muy poco O tiempo. mucho, pero habitualmente es breve, sí. En cambio, la otra contemplación que puede durar más sería toda esa meditación sobre Lo que llamamos el divino, sí. que no llega a esa contemplación mística de experiencia, pero que es un cierto conocimiento de Dios. Claro. Es que estas dos la actividad humana y la acción de los dones del Espíritu Santo van juntos. Van juntos, a la vez. Lo que pasa es que a veces la acción de los dones del Espíritu Santo no se nota y nos parece que no contemplamos nada. Parece. Y entonces
se nota más la acción que realizamos nosotros. Lo que pasa, padre, que hay como dos movimientos del alma, digamos, desde el punto de vista afectivo, cuando uno se eleva a Dios. O sea, hay una vía de conocimiento y meditación y hay una vía unitiva. Que es la contemplación infusa. Claro. Entonces, la vía de meditación, en la vía unitiva es otro tiempo. Esa En la vía contemplación de divina. meditación, yo puedo estar en una vía contemplativa, es más tiempo en el orden físico. En el práctico. En el orden práctico. Claro. Pero la vía Y esa vía, la del que es más prolongada, esa necesita el recreo. Claro. En cambio, la que es la acción del Espíritu Santo no hace recreo. Claro. Está, como usted dice, en otro tiempo, es un toque de la eternidad. Entonces no lo miramos. Lo medimos, dice San Agustín, en cuanto que rezamos y todas las cosas, y en un momento quedamos, sí, ¿no? Atrapados por la alegría de Dios. Y esa oración de fuego. Sí, y eso pasa, digamos, pasa de largo, digamos, no pasa de largo. No hay conciencia del tiempo. Claro, no hay esa conciencia de tiempo. Es un toque de la eternidad, no sé cómo es. No lo voy a explicar porque no sé cómo se explica, ¿no? Esta parte que está hablando San Tomás es la más fácil, en definitiva. La otra la vamos a ver después, sobre los dones del Espíritu Santo. Pero es así, son dos movimientos o dos actividades, ¿no? Dos elementos contemplativos. Uno, el que realiza Dios, que ahí es como Dios quiera que fuera. Como les contaba el caso de esa monja Santa Caterina de Ricci, una monja extática, tenía muchos arrobamientos, ¿no? Y ahí estaba largas horas, así, en éxtasis, ¿no? Dios lo hace como Él quiere en esa parte. La parte nuestra, necesitamos el recreo. El hombre en cada cosa que hace deja un poco de sí mismo. ¿Sí? Y tendría que restaurarse a sí mismo. Este es constante a veces. Tercera, respuesta a la tercera objeción. El filósofo Aristóteles dice que la vida contemplativa es superior al hombre porque nos es propia, es propio del hombre, en cuanto que hay algo divino en nosotros. Fíjese la perspicacia de los antiguos, ¿no? Porque esto no lo inventó Aristóteles, esto es muy antiguo, ¿no? Es lo que llaman el nous, la parte divina del hombre, o la parte más elevada del hombre. No sé si Anaxágoras, uno de estos presocráticos, dice: Dios es nous. Y por eso dice, a él le decían por apodo el nous. Anaxágoras, ¿no? Y el nous es Dios. Entonces dice Aristóteles, claro, el nous es la parte divina del ser humano, lo que está más en contacto con Dios, lo más elevado, lo más difícil de pescar. El intelecto. ¿Se acuerdan que hablamos muchas veces de razón superior, razón inferior? El intellectus, la intuición intelectual, y el raciocinio, como dos actividades distintas. Y el intelecto, el nous, es incorruptible e impasible en sí mismo. Y esto del intelectus, del nous, dice Santo Tomás, fíjese cuando habla de la encarnación. ¿Por qué Dios, el Verbo, se hizo hombre? ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es la más apropiada para ser asumible por Dios. La naturaleza animal es animalista, no piensa. Ya sabemos que tiene muchas cuestiones, no tiene un alma racional, ni nada que se le parezca. Los ángeles, que ya están salvados, no necesitan de que Dios los asuma, y los que están condenados ya están fritos. Entonces, ¿por qué puede ser asumible por el Verbo, por una persona divina, la naturaleza humana? Tiene que haber algo asumible que sea congruente a la unión con Dios, es decir, algo que sea divino. En el momento que el niño nace, sí. Algo que sea divino. Y esta congruencia está en la naturaleza humana. Esto algo divino, está en la naturaleza humana,
según su propia dignidad humana. Según la dignidad, ¿por qué? La naturaleza humana, en cuanto es racional e intelectual, cuando los dos aspectos, es apta para alcanzar, para tocar de alguna manera al mismo verbo divino, a la segunda persona de la Trinidad, por su operación, por el conocimiento. Es decir, conociendo al ver a Dios y amando a Dios. Esa es la actividad que toca a Dios. Por eso el otro año, cuando hablamos sobre la fe toca a Dios y la caridad también. Conocer a Dios y amar a Dios es algo divino, es ejercitar lo que decimos, lo que dice la Biblia, el hombre como imagen y semejanza de Dios. El nous es la capacidad real de conocer y amar a Dios. Porque es divino el nous. Fíjense, ¿no? Los ojos tienen la capacidad de ver objetos físicos. La vista es perfecta. El ojo es físico. ¿Cómo está programada? Hay como si acá dice, a ver si me encuentro la palabra, ¿no? Congruencia, una proporción entre el ojo y el objeto visto con el ojo. Y el oído lo mismo. El oído, la música, el sonido es vibración. Y el oído está hecho para vibrar. Ahí adentro están los huesitos y el tímpano, como un parche del tambor, ¿no? Está hecho para vibrar. Y el sonido es vibración. Entonces, el nous, la capacidad de conocer y de amar, es algo divino, que Dios puso. Y por eso es congruente que la segunda persona, que el verbo asuma una naturaleza humana, porque esta naturaleza humana tiene una puntita divina, por decir así. La última punta es divina, es imagen y semejanza de Dios. Conociéndolo y amándolo. Esto solamente compete a la naturaleza humana. Porque la criatura irracional, el perro, no tiene el nous. No puede conocer y amar a Dios. Aunque dicen que los delfines piensan, no sé. Y la naturaleza angélica no necesitaba de la encarnación. Es decir, es lo mismo que dicen los griegos antiguos. Hay una punta divina, lo más fino y elevado o profundo, como queramos usar la metáfora, es algo divino. Y por tanto es apto para Dios. Y por tanto, la naturaleza más profunda y más, el aspecto, la característica más humana del ser humano es la vida contemplativa, que es la vida divina, ejercitada en esta vida y después en la otra. Y bueno, estaba acordando de Luis María Guillén de Montfort cuando recomienda centrarse en el proceso de la Virgen María, cómo concibe, cómo conoce a Dios, porque el conocimiento, la concepción del verbo que se da en María es única. sí. Es única. Nosotros tenemos en ella la raíz de la maternidad que es única. Y parece ser que ahí está un acto profundo de vida contemplativa único. Lo que pasa es que cuando decimos que es inmaculada, inmaculada es el aspecto que no tuvo pecado original, pero de ahí significa tuvo la plenitud de las gracias y de las gracias místicas también. Y por dentro es la persona en este mundo más perfectamente contemplativa, no solamente por el nous, sino por la encarnación, que es más que el nous. La encarnación es una acción divina así, hecha sobre una criatura. El nous es algo importante, pero no tanto. Porque si no fuera porque la Madre, la Virgen María, medita sobre el verbo que está concibiendo, sí, porque hay un proceso misterioso en la concepción de la Virgen, hay un conocimiento íntimo, profundo. Si no fuera por ese conocimiento de la Virgen María, y si no fuera por ese amor, ese silencio y todo lo que la Virgen deja para la vida, ahí está el centro de la vida contemplativa. Desde el punto de vista humano, ¿no? Claro. Desde el lado humano. Del lado humano. Sí, no podemos odiar ese paso, ¿no? Del amor maternal y
cómo la Virgen Sí. fue conociendo en su silencio único, porque único, Sí. verdadera imagen de la vida, para mí, Vida contemplativa. vida contemplativa. Y San José, también dice el padre Petri de Murat, el padre adoptivo de Cristo, el silencio protege el verbo. El silencio de la contemplación protege el verbo, ¿no? Para que nazca en nosotros Dios, de verdad. Por eso la música callada. Bueno, nuestra oración está en nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, escúcheme. Yo les he traído un librito, como Dios prometido, porque mejor que prometer es cumplir. El silencio a la sombra de la palabra. Porque este es el artículo 8, el último artículo de esta cuestión. Vamos a seguir, no se asusten, pero esta cuestión que es la principal, la esencial, digamos así, la hemos desmenuzado y la hemos masticado, ¿no? Entonces supongo que de aquí en más todo va a ser más fácil. Padre, ya estamos en condiciones de contestar las preguntas. Sí, no vas a tomar el examen, ¿no? Y le voy a dar este librito para... ¿Cuánto cuesta, padre? No, nada. ¿Te aguantaron las clases hasta el día de hoy? No, padre. A vos, a ver. ¿Quiere que lo sepa? No, bien, padre. ¿Quiere que lo sepa? No, padre. Aparte ya lo tiene, seguro. Ay, eso tiene panilla que es para acá, ¿verdad? Ya lo tiene. Bueno, ¿Tiene? toma, la leí y la perdí. Lo tiene, menos mal. Qué otro libro que no. Ya la próxima, padre, con el precio. Sí. Bueno,